y en la parte central vamos dibujando aquí como los pelitos de la ceja. Podemos hacerla un poquito más gruesa. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo dibujar caras en figurines de moda. Os voy a enseñar cómo dibujo yo las caras. A mí me gusta hacerla de una forma un poquito más simple, más minimalista, no meter tanto detalle porque noto que quedan los figurines como muy recargados y después realmente a la hora de hacer un figurín al completo la cara va perdiendo detalles porque tenemos que hacer el cuerpo, entonces tenemos un espacio muy reducido. Pero bueno, lo haré más grande para que entendáis bien los conceptos y lo más importante son las proporciones. Ya después podéis dibujar el ojo como realmente queráis, si le queréis dar más detalles, menos detalles. Pero bueno, os voy a enseñar las proporciones y ya en próximos vídeos pues haré figurines con poses, con ya lo que es la cara. Aunque ya tengo un vídeo en el canal de cómo hacer un figurín básico con pose estática, donde os enseño cómo también dibujar la cara, pero no me detengo tanto en la cara. En este vídeo sí me voy a detener bastante. Así que nada, espero que te guste el vídeo, que te ayude y sobre todo que entiendas que este es mi estilo de ilustración, de dibujo, pero las proporciones al final es común para todos. Bueno, vamos a partir primero de esta especie de plantilla que he preparado. Esto es como un esquema para que entiendan las proporciones. Ahora a continuación voy a dibujar todo esto desde cero para que veas cómo lo voy dibujando sin que haya tantos números y tanta letra. Pero bueno, como digo, esto es para que entiendas bien dónde va cada cosa de forma esquemática. Esto es una plantilla que además te dejo un enlace donde puedes descargarla gratis. Lo primero que tenemos es un círculo. Esto es lo primero que se hace. Generalmente se hace a mano alzada. Yo no uso compás, no uso reglas, sí que he usado reglas para hacer los ejes, el eje central y este horizontal, pero la idea es que lo hagamos siempre a mano alzada y usar un poco el ojo para el tema medidas y proporciones. Pero bueno, al principio y solo al principio puedes usar una regla para tanto hacer los trazos rectos como medir. Por ejemplo, si quieres que el círculo mida de diámetro 3, pues 3 vas midiendo en todo. Pero la idea es que cuanto antes te deshagas de ella, muchísimo mejor. Entonces, bueno, tenemos primero el círculo, que tiene que ser un círculo perfecto, el cual va a estar dividido a la mitad tanto en horizontal como en vertical. Es decir, trazamos una línea horizontal en la mitad del espacio y una vertical en la mitad del espacio. La vertical va a llegar un poquito más hacia abajo de forma indefinida y esta línea vertical va a ser el eje central, ya que será la que va a dividir el rostro a la mitad. Y tendremos el punto A y punto B, que sería, digamos, la medida que atraviesa todo el rostro. Esto sería la base de la cara. Después hemos subido de A a C una proporción que puede ser como un poquito más de la mitad de cada mitad de lo que es el círculo. Pero bueno, eso realmente después yo lo hago a ojo. Ahora mismo lo he marcado aquí para que tengáis al completo un poco toda la estructura general, pero la idea es que después vayáis añadiendo más o menos en función de lo que vosotros vayáis viendo. Y bueno, como os digo, el eje central va hacia abajo del círculo y lo que se hace es que marcamos, tenemos A, que sería esta mitad de aquí, B, que sería esta otra mitad de aquí dentro de la cabeza, y C, que sería la misma medida que A y B. Por eso tengo aquí un tercio y un tercio, ¿vale? Lo he marcado aquí para que lo veáis bien. Entonces tenemos la cabeza en vertical dividida en tres partes iguales. La siguiente medida que vamos a marcar va a ser la altura de los ojos, que va a estar un poquito por encima de la mitad del segundo espacio, es decir, del espacio B o del segundo tercio. Si la mitad sería esta, pues aquí más o menos ponemos la altura de los ojos. Podemos decir que está a un tercio, más o menos, ¿vale? Aquí tengo un tercio marcado y esta línea con punto suspensivo o línea discontinua sería la altura de los ojos. Y bueno, en general la estructura de la cabeza está cerrada con un rectángulo, tanto la parte inferior del punto B como a los lados. Esto un poco para cerrar lo que es la cara, para saber que de ahí no nos vamos a pasar. Y ahora la línea del ojo la vamos a dividir en 5 partes iguales. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En el eje central es importante que veáis que aquí tenemos un espacio al completo.
digamos que cada espacio es la medida de un ojo, o lo que es lo mismo, el ancho de un ojo, que iría en el espacio 2 y 4. Aquí irían los ojos y digamos que entre ojo y ojo tiene que haber el espacio de otro ojo, tanto a los lados como en el centro, que sería el punto 1, 3 y 5. Como digo, esto puede parecer mucho lío, pero es cuestión simplemente de saber que los ojos quedaría, digamos, simétrico respecto a esa línea dividida en dos. Y en el eje central tenemos un espacio completo que queda justo en el centro, ¿vale? Digamos que a cada lado del eje central iría una mitad de cada punto. Pero bueno, eso ya es rizar el rizo. Simplemente creo que queda claro cómo va la repartición. En esta altura, entre B y C, en esta línea que hemos hecho, es donde estaría la base del círculo, como podéis ver. Aquí he hecho una línea discontinua también para marcar la altura al completo. Y ahí en ese punto es donde iría la nariz. ¿Vale? Aquí voy a indicar que van los ojos. Y aquí la nariz. La altura de la nariz. Y el ancho de la nariz es igual en proporción a la medida de un ojo. En este caso la nariz va centrada en el punto 3, pero en su altura correspondiente. Ahora en el espacio C tendríamos la mitad. Tenemos como 3 mitades en total. Fijaos que tengo aquí 1, 2 y 3. La he hecho así para que no haya mucho cúmulo. La primera mitad que marcamos es esta de aquí. ¿Vale? Antes de marcar estas dos, en este espacio aquí tenemos una primera mitad. Después lo que hacemos es que en este espacio de aquí que nos queda, marcaríamos otra mitad, que sería esta mitad de aquí. Y entre mitad y mitad tendríamos esta, que es la que he hecho con línea discontinua que pertenece a este. Parece mucho lío, pero lo mismo. Es cuestión de ir familiarizándoos un poco y practicar mucho. Y estas medidas indican la altura y el ancho total de la boca. Digamos que este sería, esta línea discontinua, el centro de la boca. Y todo, digamos, desde este punto a este punto sería la boca en general. Y ahora, para el ancho de la boca, tomamos más o menos un tercio del punto 2 y punto 4, que son los ojos. Aquí vamos a notar que 2 y 4 son los ojos. Y un tercio por, digamos, desde el centro. Por ejemplo, aquí y aquí. Y tiramos como dos líneas discontinuas simplemente de referencia para marcar el ancho. Aquí ya he puesto la boca, pero bueno, al final aquí no voy a dibujar nada, eso lo haré ahora. Y aquí tendríamos el ancho de la boca, que sería un poquito más ancha que la medida de la nariz. Y ya está. En el punto B, por ejemplo, iría la barbilla y el resto ya sería la forma de la cabeza, que ahora mismo simplemente la voy a hacer un poco como una estructura general y ya está. Las orejas irían desde la base de la nariz hasta la de los ojos. Y ya está. Y ahora el resto de la cabeza iría hasta el punto C. Que aquí, como decía, aquí vamos a hacer los laterales de la cabeza para dar el volumen del cráneo. Y podemos subir un poquito más si vemos un poco, pero bueno, más o menos sería así. Y la raíz del pelo pues iría en el punto A un poquitín hacia abajo. Y ya está. Aquí tendríamos la estructura general de la cabeza. Después lo podemos complementar dibujando el cuello, en fin. Y nada, visto esto, que yo te recomiendo que lo anotes en tu cuaderno de dibujo, vamos a partir desde cero para que veáis cómo se hace todo sin añadir tantas letras ni medidas. Bueno, ahora vamos a dibujar la cara. Lo primero que hacemos es partir de un círculo lo más perfecto posible. Como os digo, al final esto es un poco a ojo. Y vamos a dividirlo a la mitad trazando una recta y prolongándola un poquito hacia abajo. Y después vamos a hacer otra a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es que, como tenemos aquí una mitad y otra mitad, vamos a llevar esta medida hacia abajo, hacia la línea que hemos prolongado. Y trazamos una horizontal de esta manera. Yo lo que suelo hacer también es cerrar un poco el rectángulo, es decir, que en cada extremo del círculo
me llevo una línea a cada lado. Fijaos que hasta ahora todo lo que he hecho ha sido a mano alzada, sin regla y sin medida y sin nada. Ahora vamos a dividir la segunda cabeza en más o menos en 1/3 y vamos a trazar una línea discontinua, que va a ser la línea de los ojos. Esta parte de aquí también podemos trazarla en línea para cerrar la base del círculo. Y ahora vamos a hacer las divisiones de los ojos. Como hemos visto antes, lo dividimos en 5 partes iguales. Y tendríamos un espacio libre, un espacio con ojo, libre, ojo y libre. Entonces aquí ya vamos a ir dando la forma de la cara del figurín. Esto es lo que yo hago primero. Ya digo que también os estoy enseñando cómo lo que son las proporciones son básicas para todos los estilos, pero a la hora de dar forma yo voy a enseñar mi estilo, la forma en la que yo lo hago. Entonces, para los ojos, lo que hago es como una forma de almendrita así, que esté la parte curva un poquito más de lado y como este rabillo un poco así, forma de ojo almendrado. Y después lo que hago es, para lo que es el iris del ojo, hago como un círculo de esta manera, que no lo llego, a veces no lo llego a cerrar. También depende, hay veces que lo hago al completo, otras veces medio abierto, medio cerrado. Y la parte de abajo simplemente le dibujo unas pestañas. Podemos hacer también una pequeña línea así. Después dibujo el párpado, de una forma también muy suave y muy sutil. Y las pestañas, de esta manera más o menos. Esta es la forma que yo tengo de hacerlo. Hay otras veces que lo hago un poquito más marcado, con los ojos un poquito más redonditos, pero bueno, fijaos que lo hago de forma muy sencilla, no voy detallando tanto. A mí me gusta hacerlo así. El ojo, fijaos que simplemente hago un círculo, no le hago pupilas ni nada de nada. Ya después, a la hora de dar colores, cuando vamos a ir detallando un poquito. Me gusta más de esa manera porque ya os digo que yo las caras estoy acostumbrada a hacerlas en un figurín al completo, entonces no le doy mucho detalle porque si no va a quedar muy recargado. Pero ya vosotros, si queréis, pues podéis añadir aquí algunas líneas, aquí la pupila si queréis, o alguna línea aquí para darle un poco de forma. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo así porque es mi estilo. Y podemos hacer los ojos de lado generalmente para darle un poquito más de... animar un poquito más la cara. Aquí las pestañas inferiores, el párpado, que lo hago un poquito de lado, no lo hago al completo. Y ahora las cejas van en esta parte de aquí, en esta línea, es decir, entre la mitad del círculo es donde van las cejas. Para las cejas, ¿vale? No lo he indicado antes porque al final hay muchas cosas que las vamos haciendo a medida que vamos dibujándolo. Ocupan realmente la misma medida que el ojo. Aquí y aquí. Y yo lo que hago es que en la parte del ojo, en lugar de hacer la línea vertical, la hago en diagonal. También la hago un poquito a ojo, así. Incluso aquí también la podemos hacer un poco en diagonal. Y aquí es donde dibujamos las cejas. Podemos hacer la forma así, arqueada un poquito en el extremo de cada ojo. Y en la parte central vamos dibujando aquí como los pelitos de las cejas. Podemos hacerla un poquito más gruesa, más fina, dependiendo del gusto. Pero bueno, así estaría bien. Y ahora lo que es la nariz, recordad que ocupa el espacio de cada ojo. A mí la nariz me gusta hacerla lo más simple posible. Lo único que hago es hacer los orificios. Lo podemos hacer más abierto, más redondito. Si queréis también le podéis hacer un poco las aletas de la nariz. Pero lo que es el tabique y todo eso no lo dibujo. Bueno, voy a dibujar las pestañas del ojo, que se me ha olvidado. También la hago muy simple. Me gusta lo que es el tabique hacerlo a la hora de dar color, o ya sea con sombra o con rotuladores o lo que sea. Pero me gusta hacerlo así, a la hora de dibujar, dibujo simplemente los orificios y ya está. Y ya el resto, con la sombra, me gusta mucho más cómo queda, porque a mí las caras de los figurines me gusta sencillas. Ahora para la boca, vamos primero a la mitad del tercer espacio, vamos en la parte superior de esa mitad marcar otra mitad, bueno, voy a marcar así para que se vea mejor, y entre estos dos espacios marcamos la otra mitad,
que sería el centro de la boca como hemos visto antes. Entonces, en esa altura marcamos otra línea discontinua. Y el ancho de la boca ya hemos dicho que sería como 1/3 de cada ojo. Al final llega un punto que simplemente lo hacéis a ojo y ya está. Tened en cuenta también que podéis dibujar primero la estructura de la cabeza y después los detalles, ya un poco a gusto. Vamos a dibujar la boca. Para la boca a mí me gusta hacer, por ejemplo, una línea así, incluso que no sea completa, digamos. Aquí, por ejemplo, sería el labio superior, hago un circulito también muy que no ocupe, no abarque toda la boca, y el labio inferior otra pequeña línea medio curva, más rectita en todo caso, y debajo de este labio inferior hago una pequeña línea que no ocupe toda la medida para la barbilla. Y así es como yo hago la boca. En el centro de la boca a veces podemos hacer como un pequeño círculo para que quede entreabierta, y ya pues vamos un poco detallando si la queremos hacer la comisura de los labios un poquito más alargada, más sonriente, más seria. Y ya después lo mismo, con los colores podemos ir dándole más profundidad. Los labios, por ejemplo, si queréis complementarla un poquito podéis hacer esto. Pero ya digo, yo no dibujo el trazo al completo porque creo que queda demasiado remarcado. Otras veces pues parto del círculo, hago la comisura un poquito más sonriente. Fijaos que aquí tengo el círculo y después las líneas, no va seguida. Una cosa así es como yo hago las bocas, y me gusta porque me recuerda un poco a dibujos así, caricaturas de las Barbie, todo esto, y la he adaptado a mis figurines. Así que bueno, vamos a ir dibujando la boca. Y bueno, aquí se ve estas líneas, pero es porque he hecho la proporción del ancho. Y ahora en la parte de la sien, que sería en ambos lados, la hacemos de forma plana, más o menos hasta la altura de los ojos. Estos lados de aquí van rectos. Y después dibujamos el resto de la cabeza, pómulo, mandíbula y mentón. Que los pómulos sería la parte más superior, la mandíbula la que se va estrechando, y el mentón que sería, digamos, la barbilla. Yo esto lo hago un poquito también a ojo. Pero bueno, esto es un figurín femenino, entonces tenéis que procurar que os quede la cara también un poquitín más afinada. Entonces la idea es que a partir de los ojos la cara empiece a estrecharse un poquito. Y en la altura de la mitad de la boca, esta línea, por eso la he hecho, es cuando ya dibujamos lo que es la forma de la barbilla, el mentón y todo esto. Y fijaos que nos queda con una forma pues poquito más picuda. Podéis marcar aquí, por ejemplo, la forma de la mandíbula. Incluso hay gente que le mete un poquito aquí para hacer los rostros mucho más remarcados y más dramáticos. Ya es un poco a gusto. Los ojos, como hemos visto, van desde la altura del ojo hasta la altura de la nariz. A mí me gusta hacerlo una vez que ya tengo la cabeza formada. Y lo que hago, yo subo un poquito más de la altura del ojo y hago aquí otra pequeña círculo o curvita. Así como yo dibujo las orejas. Incluso aquí le podemos dar un poquito de forma como una especie de 6. ¿Vale? Normalmente no la hago tan ancha, la hago más estrecha, pero bueno, también es para que veáis bien cómo la hago. Digamos que sería una cosa así, le voy a hacer un poquito más grande. Hago primero esta forma, que se vaya estrechando a medida que llega a la parte de abajo. Y aquí más o menos pues hago esta formita. Y podemos hacer también aquí como una pequeña B, un 6. Y así es como dibujo la oreja de frente, de forma sencilla. Y ya nos quedaría dibujar el resto de la cabeza, porque ahora mismo tenemos la cara muy achatada. Entonces dibujamos primero la raíz del pelo. Esta parte se conserva con el círculo. Y desde las orejas, con el ancho de la oreja un poquito más metido, trazamos aquí unas líneas. Y aquí, fijaos que yo lo hago a ojo, la cabeza. Como la cabeza no es redonda, es importante que no hagáis aquí un redondel como tal, sino que desde el centro vayáis bajando un poquito. Así, ya está. Podéis buscar un poquito aquí la raíz del pelo, el cuello si queréis, y ya tenemos la cabeza. Yo lo que voy a hacer ahora es entintar y voy a borrar el resto para que veáis que ya ahí es cuando nos queda perfecto.
Voy a intentar excluyendo las líneas iniciales. Vamos a empezar por los ojos. Bueno, aquí tenemos dibujada la forma de la cara. Al principio un poco complicado hacerla perfecta, no va a salir nunca simétrica, pero es cuestión de cogerle el truco. Y así tendríamos la cara de nuestro figurín. Como he comentado antes, hay gente que para hacerlo un poco como más dramático, pues aquí, tomando como referencia más o menos el círculo, pues le mete aquí un poquitín del pómulo. Y aquí lo hace más fino. A mí no me gusta hacerlo así, a veces que sí que lo hago, pero normalmente le doy un aspecto más dulce. Y nada, ahora quedaría borrarlo todo para que nos quede ya el dibujo limpio. Y nada, aquí ya ver, por ejemplo, pues si le queréis añadir algo más, si queréis hacer el ojo un poquito más marcados. Por ejemplo, para que no quede tan plano, podemos volver a delinear un poco la parte superior, hacerle un poquito más de pestañas. Así teníamos la cara básica. Esto que yo estoy usando un Pilot, pero yo os recomiendo que utilicéis rotuladores calibrados porque es lo ideal. Pero bueno, si vais a dibujar lo que es una plantilla que después vaya a usar más veces, podéis usar un Pilot para que se vea mucho mejor. Y nada, ya pues si queréis después podéis complementar, podéis añadir pendientes, podéis añadir un poco de flequillo, un poquito más de pelito, el pelo suelto por ejemplo. Ya tendríamos nuestra cara de figurines de moda básica. Ahora practicar mucho para poder hacerlo al completo. Ya os enseño un figurín con pose estática y el siguiente que os enseño va a ser en una pose un poquito más estilosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia que hacerme, no dudes en escribirme. Y nada, si te gusta mi estilo a la hora de dibujar las caras y demás, pues puedes hacerlo exactamente igual. Y con el tiempo ir cogiendo ideas e inspiración, que al final es la mejor manera de que uno dé con el suyo propio y tener tu propia seña de identidad en la ilustración de moda. Así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!